Conoce más la historia de Alcohólicos Anónimos, con un enfoque claro y preciso. Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Muy buenas tardes, amigos radioescuchas, a los que están en nuestra página de YouTube, de Facebook Live, a la Banet, espacio 4 y 5, espacio radio. Estamos en esta tarde, un poco tarde entró la transmisión porque, bueno, pues el tráfico de esta ciudad de repente no nos permite llegar a tiempo a la estación, pero ya estamos aquí como todos los lunes llevando esta edición, esta emisión de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Pues qué bueno que están con nosotros, bienvenidos, y vamos a invitarlos a que nos hagan favor de llamarnos al 75 95 10 72, que es el teléfono en cabina. Si tienen alguna duda, algo que aportarnos, recuerden que es muy importante las aportaciones que ustedes hagan al programa en el sentido de su participación, ya sea a través del chat o ya sea a través de una llamada. Regularmente nosotros las llamadas, si entran en el transcurso del programa, las pasamos al aire para que nos ayuden ustedes con el programa mismo, ¿no? Con enriquecer este programa que hoy promete estar muy interesante. Hoy vamos a hablar del incidente de Coyame en Chihuahua. Vamos a hablar de la tierra hueca, que es una teoría que fue tomando fuerza y que poco a poco se fue difundiendo y que, bueno, pues ha dado por ahí algunos testimonios, algunas personas, algunos científicos, algunos otros que no son científicos, porque recuerden que no nada más la ciencia puede hablar en este mundo, no es la única que está despierta, y no debemos dejar nosotros, los simples mortales, que un conjunto solamente de unas cuantas personas determine lo que es la verdad y lo que es lo que no es la realidad, sino que bueno, pues tenemos muchas otras cosas que aparentemente nosotros podríamos pensar que no son o que nos conduzcan hacia un estado de pensamiento único, que evidentemente no es lo óptimo, no es lo que nosotros querríamos para nuestra vida, ni para la vida de nuestra gente, de aquellos con los que habitamos en este planeta. Y entonces, bueno, pues una de nuestras prioridades, una de nuestras pretensiones, de nuestros objetivos, debería ser que la diversidad sea escuchada, que los pensamientos, las ideas de todos los seres humanos sean tomadas en cuenta, y no solamente dejemos nosotros la iniciativa de opinión en ese sentido a un conjunto de personas que, bueno, pues se han organizado de alguna manera, que han estado tomando estas iniciativas, estas cuestiones, y que ellos determinen todas las cosas, ¿no? Todo lo que es verdad, lo que es mentira, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Porque nosotros, bueno, pues somos de repente muy deterministas, muy dados a que la ciencia nos diga, y eso incluso nos va volviendo más flojos, nos va quitando la posibilidad de pensar, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, vamos a continuar con esto de lo que hemos planteado aquí.
Y el último es también un caso muy interesante de una nave en Rothenham Forest. Es una nave espacial que bajó. No puedo decir que sea, si era un objeto volador no identificado, un ovni, pero no puedo decir o no se puede decir que este objeto volador no identificado fuese tripulado por extraterrestres en algún sentido. Van ustedes a ver por qué. Bueno, pues vámonos sin más a la zona de Chihuahua, en México. Este incidente comenzó en Corpus Christi, que está cerca de la frontera de México con Estados Unidos, por ese lado de Chihuahua. El 24 de agosto de 1974, como a las 10 de la noche, empezaron los radares de un digamos que un operador de radar de los que están revisando el espacio aéreo norteamericano, Vincent Johnson. Este señor de repente empezó a ver un objeto que iba a 75,000 pies de altura. Imagínense la altura a la que iba, a 75,000 pies de altura, y se iba desplazando a una velocidad de 4,500 kilómetros por hora, a una velocidad sorprendente, lo que impresionó a Vincent Johnson, a este operador de radar norteamericano, y entonces él de momento empezó a seguirlo empezó a seguir la trayectoria de este objeto en el radar, pensando que se trataba quizá de un meteoro, o se trataba quizá de algún cuerpo celeste que hubiera caído, alguna especie de algún cacho, algún trozo de un meteoro más grande, o que se tratase quizá, decía Vincent Johnson, que quizás se tratara de basura espacial o alguna cosa, pero a esa altura y a esa velocidad, pues evidentemente no podía ser algo así. Entonces fue descartando estas posibilidades, de que fuera alguna cuestión de este tipo, y fue siguiéndolo con cautela hasta que este objeto dio un giro de más o menos 190 grados y se fue hacia territorio mexicano. Una vez que empezó a entrar en territorio mexicano, este mismo personaje quitó las alertas, porque, bueno, ustedes sabrán que cuando un objeto volador no identificado aparece en el territorio espacial de Estados Unidos, en el espacio aéreo de Estados Unidos, inmediatamente se prenden las alarmas. Todo esto sucede así, excepto el 9/11, en el 9 el 11 de septiembre, que bueno, pues no se pusieron alertas, pero en este caso, en el caso de Koyame, siguió la trayectoria del objeto y quitó las alarmas cuando el objeto entró a territorio mexicano. 20 minutos después de que entró y que estuvo navegando por ahí haciendo algunos extraños, dicen los expertos en estas cosas que los asteroides, los meteoritos,
bajan en lo que le llaman ellos, caen en lo que le llaman ellos los arcoíris plano, caen en arcoíris plano. Pero este objeto de Koyame no cayó él visualizó en el radar que no era un objeto de este tipo, porque fue haciendo más o menos 35 cambios de grado en lo que fue descendiendo hacia territorio mexicano. Ahora imagínense este 24 de agosto del 1974, en la noche, a las 17 de la noche, empieza a deslizarse, a desplazarse este objeto sobre el territorio semidesértico de Koyame. Imagínense ustedes el desierto, la noche, que es un lugar muy poco poblado, esa parte de Koyame donde fue cayendo, donde fue descendiendo este objeto. Y de repente el objeto entra a 3,450 kilómetros por hora en una recta, entra en una especie de vuelo recto, sin percibir que en ese momento aparece una pequeña avioneta, y entonces choca contra esta pequeña avioneta. Choca contra la pequeña avioneta que despegó del Paso, Texas, a México. El radar norteamericano detecta al ovni y a la avioneta hasta que la señal de estos dos objetos desaparece. Se desaparece la señal de la avionetita que el radar había visto que venía, y también la del objeto volador no identificado. Entonces, hasta que la señal de los dos cuerpos desaparece, el gobierno mexicano envía un equipo de recuperación de la avioneta. Mientras los norteamericanos, que casi no les gusta espiar, empiezan a hacer labores de escucha. Sintonizan o captan. Imagínense, estamos hablando de 1974. Imagínense si en ese tiempo ya podían hackear prácticamente las frecuencias las frecuencias que supuestamente son frecuencias digamos que serían lo que llamamos frecuencias de radio de onda corta y larga. Ya las podían hackear y hacer labores de escucha. Ellos empiezan a hacer labores de escucha en este caso, y entonces la avionetita y el objeto volador no identificado son buscados inmediatamente por un grupo de rescate de el gobierno mexicano. Envían a militares, un equipo de recuperación, un convoy de varios militares mexicanos son enviados a rescatar esta aeronave que se había siniestrado. Y seguramente en los radares mexicanos, aunque no hay un reporte como tal, solamente está el reporte de Vincent Johnson, que fue por parte de los norteamericanos, donde aduce que había un objeto y una avioneta que habían desaparecido del espacio aéreo mexicano en un punto. Se supone que ahí tuvieron una colisión, cayeron los dos objetos. El gobierno mexicano manda a revisar qué sucedió, a buscar la avioneta, y entonces llegan los militares mexicanos y empiezan a hacer labores de rescate. Son varios militares, alrededor de 10 o 12
militares, choferes, también militares y algún personal también de una especie de personal de seguridad también militar, de policías militares, de soldados, que van a buscar esta avioneta. Resulta que ellos llegan al lugar de la colisión en las primeras horas del siguiente día. Estoy hablando en la madrugada, no en la mañana. Y entonces empiezan a buscar, aquí tenemos, miren a los militares ahí, aquí está el grupo del cuerpo de militares que iban, y entonces van y empiezan a buscar el objeto y la avioneta, recuperan los restos, primero hacen la labor de inspección para ver si no había sobrevivientes. Ven los trozos de la avioneta que quedaron por aquí, por allá. Imagínense la colisión de un objeto, digamos que la avioneta fuera a 300 kilómetros por hora y un objeto que venía a 3.500 kilómetros por hora, pues es una colisión brutal, ¿no? Se despedaza prácticamente la avioneta, quedan partes por aquí, por allá. No se encuentra ningún cuerpo humano, o al menos no se sabe, porque todo esto va quedando entre un velo de misterio por lo que sucede a continuación. En un momento vamos a comentar qué es lo que va pasando ahí, ¿no? Entonces, no se sabe si encontraron cuerpos, si hubo sobrevivientes o no. Seguramente no por las velocidades y el tipo de colisión que se estableció en este lugar. Y entonces, bueno, están buscando, están tratando de recuperar la nave los trozos, los restos de la avioneta. Los mexicanos acordonan la zona, empiezan a hacer una búsqueda acuciosa de cuerpos o de objetos o de partes de la nave y del objeto volador no identificado, de la aeronave y del objeto volador no identificado. Y entonces resulta que de repente se pierde la comunicación. Los norteamericanos estaban escuchando todo el reporte que estaban dando los militares a su base militar de lo que había sucedido ahí en Coyame, de lo que habían encontrado con la nave. Imagínese usted, son las 2 o 3 de la mañana, los militares están haciendo una búsqueda por ahí, están esperando a que empiece a clarear para poder buscar con más precisión lo que había quedado ahí. Y de repente se pierde toda comunicación, se deja de escuchar que hubiese actividad ahí, y resulta que poco a poco se queda sin una sola molécula de sonido la comunicación. Los norteamericanos inmediatamente se ponen en alerta y entonces deciden enviar a un equipo de 15 hombres a Coyame, un equipo de recuperación de 15 hombres a cargo del capitán Lawrence Merle y Randall Bishop y Eduardo Ramírez, Benjamín Redes, el sargento Terence Miles, Jerome Smith, todos ya fuera de servicio a partir del 2010. Esto recordemos que ocurrió en el año de 1974. Para 2010 todos estos que menciono estaban ya fuera de servicio. Entran a territorio mexicano sin autorización del gobierno mexicano, que bueno, evidentemente nunca han necesitado autorización los norteamericanos para entrar a territorio mexicano, ¿no? Entran sin autorización según el gobierno mexicano
en forma furtiva, y cuando el equipo de recuperación estadounidense llegó al lugar, observó un extraño objeto metálico de forma discoidal, el que estaban buscando los militares mexicanos, ya a bordo de un camión. Ya estaba amarrado con cadenas y lazos en un camión. Pero ¿qué creen ustedes? Grande fue la sorpresa del equipo de recuperación de los norteamericanos cuando se dan cuenta que todos los militares mexicanos están muertos. Todos los militares mexicanos están tirados por todos lados, algunos alrededor del camión donde estaba la nave espacial esta, otros dentro de sus vehículos. Fue lo que más les sorprendió, que de repente encuentran gente que estaba sentada en los vehículos muerta. No se sabe si fue una cuestión de organismos que contaminaron el área y le quitaron la vida a los militares mexicanos. No se sabe si fue algún tipo de radiación, o al menos nunca lo dijeron, si fue algún tipo de radiación, si fue algún tipo de bacteria, si fue alguna cuestión de algún arma que tuvieran los tripulantes de la nave. No se sabe a la fecha si había cuerpos dentro de la nave o no, pero lo que sí se sabe es que todos estos militares mexicanos murieron, perdieron la vida en el desierto de Coyame. Ahí en la parte donde encontraron esta nave espacial, también encontraron la muerte. Y bueno, es una historia, además de intrigante, trágica, porque estos hombres que iban a cumplir con su deber, supuestamente, encuentran la muerte ahí. Entonces, los militares norteamericanos llegaron con 7 helicópteros. Traían 4 helicópteros Huey, así no estoy diciendo una grosería, es H-U-E-I, Huey, 4 helicópteros Huey y 3 helicópteros Stallion. Entonces llegan con estos helicópteros y lo que hacen ellos, en el momento en que encuentran a los militares mexicanos muertos, según se cuenta, ellos llegan con trajes bioprotectores. No llegan así como los de nosotros, llegaron con su uniforme y nada más, ¿no? A lo mejor con su playerita y su gorra, o vaya usted a saber, pero no llegan, no hay aquí. Seguramente, quizá en esta época se haya algunos trajes bioprotectores, pero yo dudo que en 1974 hubiese habido estos implementos. Entonces, bueno, si los había o no se los dieron a estos cuates, llegan y pierden la vida. Los norteamericanos llegan, toman a todo el grupo de cadáveres, ellos con sus trajes bioprotectores, los apilan alrededor de los camiones, enganchan la nave espacial esta a un helicóptero, a un Starlink, lo enganchan y empiezan a trasladar a esta nave hacia Estados Unidos. Se dice que pusieron un dispositivo, armaron un dispositivo de explosivos de alto poder para no dejar un solo rastro de los militares y los camiones mexicanos. Todo esto, todas estas cosas las destruyen a través de una explosión muy fuerte y dejan, se llevan la nave espacial. Ponen también evidentemente los restos de la aeronave y todas esas cosas,
de la aeronave, la avioneta, también destruida ahí. Solamente, seguramente tomaron algunas fotografías o alguna cosa así, y se llevan la nave espacial. Este disco metálico de forma discoidal que tenía un impacto, al parecer, en el frente. Bueno, si es un disco, quizá por alguna especie de ventana o alguna rejilla o alguna cosa así, se dieron cuenta de que era en la parte frontal, ¿no? Y una fractura muy notoria junto a los restos calcinados de la avioneta. Esta avioneta se dice que era una Cessna 180, son avionetas chicas, las avionetas Cessna. A unos metros se encontraba todavía un Jeep color verde olivo con la matrícula 0331097, 0331097 del Ejército Mexicano. Ahí estaban 4 militares de los que les digo muertos: el capitán Rogelio Argüelles González, el sargento Teófilo Margarito Puebla, el cabo José Trinidad Meraz y el cabo Ricardo Vela, con sus rostros en signos de sofocación o asfixia. Por eso también se piensa que pudo haber sido algunos organismos que venían a bordo de esta, bueno, que venían ahí en el digamos en el fuselaje de la nave, o pudo haber sido algún tipo de radiación que los asfixió, ¿no? Tenían todavía sus armas de cargo, pero no había señales de lucha, no había señales de combate. No aparecía en la escena ninguna evidencia de que ellos hubiesen intentado defenderse o alguna cuestión así. Simple y sencillamente estaban ahí sentados y alguna sustancia, radiación, organismo o arma los ahogó, los asfixió. Obviamente no tenían signos de que les hayan apretado el cuello o ese tipo de cosas, de alguna lucha, de algún tipo de lucha. Ni había rastros ni restos de algo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues el equipo de recuperación norteamericano inspecciona el lugar del impacto de los restos cuando se llevan la nave y montaron con ganchos, les decía yo, aprovecharon lo que ya habían amarrado los mexicanos, pusieron algunos ganchos y estas cosas y se llevaron el objeto en el helicóptero, güey, hasta una distancia de 15 kilómetros más o menos, donde los esperaba un convoy, trasladando luego al objeto, muy probablemente por vía ferroviaria, hasta Wright-Patterson. Sobre el destino de este objeto hubo mucho hermetismo. Toda clase de conjeturas fue tratándose de resolver, de disolver. Y bueno, pues los restos de los militares mexicanos muertos nunca aparecieron y el ejército mexicano niega que algo haya sucedido. Evidentemente, estos cuates pues, fueron aniquilados ahí, completamente desaparecidos, borrados literalmente del mapa por el ejército norteamericano. El gobierno mexicano siempre ha negado que haya sucedido tal incidente, aunque existen pruebas de ello en las comunicaciones, en los reportes de radio, en algunos archivos generales de transmisiones de esa época, de nuestro mismo ejército, y los nombres de los militares y sus rangos
se han negado hasta hoy oficialmente. Entonces, pues bueno, este caso se quedó, como muchos casos, en el limbo de la información, porque no se pudo comprobar que esto hubiese sucedido, aunque sí, como les digo, en archivos de la época, en algunos reportajes y cosas así, aparece esta cuestión, pero bueno, pues no, evidentemente, como no hay alguna cuestión por la que siempre se pretende que estas cosas no salgan a la luz. No veo yo por qué se siga pensando que esto no debe de verse, que esto no debe salir a la luz, pero bueno, es así. Los gobiernos ocultan todas estas cosas. Las gentes que tienen el poder tendrán algún otro tipo de información. La Secretaría de la Defensa tendrá información sobre esto o no la tendrán. Los militares norteamericanos también seguramente le dieron algún tratamiento como de el famoso top secret a este asunto, y no ha habido ninguna manifestación posterior en el sentido de saber qué fue lo que pasó con este caso de Coyame. No hay hasta la fecha, no hay digamos una manifestación por parte de ninguno de los dos gobiernos de que haya sucedido alguna de estas cosas. Y bueno, con esta decepcionante realidad de la falta de información, de que les digo, quizá porque esto alteraría el mapa, esto alteraría la caja de resonancia que han querido crear estas élites del poder sobre la manera de pensar, de hacer ciencia y todas estas cosas. Quizá ellos quieran tener encerrada, nos quieran tener encerrados en una línea de pensamiento y no nos permitan o traten de impedirnos ver todos estos casos, todos estos asuntos, para que no tengamos alguna alternativa o alguna opción más para escapar de esta línea de pensamiento, ¿no? Para que podamos tener un pensamiento divergente, para que podamos tener un pensamiento original, un pensamiento creativo, una manera de ver las cosas de otras perspectivas que a nuestro alrededor están y siempre han estado, pero que siempre han sido ocultadas. Entonces, bueno, con esto nos vamos al primer corte. No había presentado a nuestro querido Damián Mata en el control y la producción de este programa. Y bueno, pues ahorita él nos está auxiliando con lo de los mensajes, todas estas cosas, y se va a presentar también. Sí, claro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí ya presente en el programa de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Pues vamos a mandar los saludos que tenemos a continuación aquí en el chat de la página. Dice, buenas tardes, los sigo desde YouTube. Me encantan sus programas, profesor. Gracias. Dice, no, nada más. Bueno. Así, dice, hola, soy Gerardo, saludos a todos en cabina. Saludos, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Soy América. Saludos desde el Distrito Federal. Hola, América. Y bueno, pues vamos a seguir adelante aquí con los saludos que tenemos aquí en el Facebook Live. Dice, hola Tomás, ¿cómo estás? Saludos, ya estamos reunidos como todos los lunes. Marita Ray. Marita, un abrazo, un saludo. No la vayan a abducir ahí con todos los que están reunidos, los extraterrestres, a Marita. Sí, dice, saludos a todos en cabina, los escucho desde Chicago, Jabón Saba. Dice César Escobar, saludos desde Colombia, les mando un fuerte abrazo fraternal. Gracias a Colombia, un abrazo, un saludo. Qué bueno que nos están escuchando ahí.
y ojalá sigan participando con nosotros ahí en el chat. Sí, claro. Continuo, dice Julieta Luna. Hola, saludos desde la lluviosa y hermosa Coyoacán. Presente. Y las playas también. Saludos a Julieta Luna. Julieta Luna dice: hola, ¿qué tal? Soy Rubén. Saludos de Chalco, compañero Tomás López. Un fuerte abrazo. Saludos, Rubén. Dice: saludos desde la Ciudad de México. Mi nombre es Enrique Jiménez. Saludos, Enrique. Todos nuestros misterionautas son bienvenidos aquí. Dice Lourdes Loera, dice: hola, saludos a todos en cabina desde Houston. Aún bajo el agua en mayor parte de la ciudad. Reciban un fuerte saludo, por favor. Oren por todos nosotros. No ha dejado de llover. Han abierto represas. Ha abierto represas y hay más inundaciones. Gracias. Saludos a, ¿cómo se llama? Houston, Lourdes Loera. A Lourdes Loera y a nuestros hermanos de Houston, de habla hispana y de habla inglesa y de habla alemana, de lo que sea. Saludos a todos los que nos escuchan en Houston. Ojalá salgan pronto del problema y bueno, pues estamos con ustedes en lo que podamos servirles. Saludos desde Morelia, Luis Santamaría. Y bueno, son los mensajes que tenemos aquí que entraron. Vamos a una pausa. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Bueno, pues regresamos con este otro tema, con el segundo bloque de nuestro programa. Antes que nada, reiterándoles también la solidaridad que, bueno, pues queremos nosotros transmitir a nuestros amigos, a nuestros escuchas de Houston que nos acaban de hablar, nos acaban de visitar ahí en el chat, diciéndonos de que sigue lloviendo por allá a cántaros. Bueno, pues ojalá ya disminuya esto y de alguna forma tengan un mejor estado de bienestar por allá, que termine pronto esta zozobra que hay de la famosa, del famoso huracán Harvey, o no recuerdo cómo se llama. Hoy se me fue el nombre de este huracán, pero bueno, pues ojalá todo esto pase pronto y ya estemos con buenas noticias aquí muy pronto. Vamos a hablar de un tema muy controvertido, la tierra hueca, de Raymond Bernard. Es un científico que de repente esgrimió una teoría acerca de lo que es de lo que él consideraba y bueno, tratando de sustentar por qué consideraba que la tierra es hueca, que la tierra no es un macizo, no es un sólido, digamos, ¿no? Sino que la tierra pues es evidentemente, según esto, hueca. Él fue el principal artífice de esta teoría de la tierra hueca. Dice él que que dentro dentro de lo que es nuestro planeta, dentro de lo que es Gaia, dentro de lo que es la tierra en la que nosotros todos los días nos despertamos desde el principio hasta el fin de nuestra existencia,
en este lugar donde dejamos nuestras energías en el aprendizaje, en el trabajo, al amar a nuestros seres queridos, donde dejamos nuestra existencia completa, ¿no? Donde este lugar que nos permite concientizar la maravilla de la vida, no lo conocemos lo suficiente. Hemos pensado nosotros que conocemos la Tierra como nadie, y la verdad es que no la conocemos tan bien como pensaríamos o como podemos pensar que la conocemos, ¿no? No sería, digamos, Hay muchos lugares dentro de nuestro planeta que no conocemos perfectamente bien, así como no conocemos nuestra naturaleza humana al 100%, pues tampoco conocemos la Tierra tan bien como decimos conocerla. En muchos casos hasta alardeamos de que todo está ya visto, que todo está dicho, que ya no hay nada nuevo bajo el sol, y todas estas cosas, ¿no? Y se hacía preguntas Raymond Bernard, que decían, por ejemplo, ¿cómo explican los científicos que la temperatura baja hasta determinado punto en el norte puede luego volverse cálida o más alta? ¿Cómo explican que la fuente del calor no provenga del sur, sino de una serie de corrientes y vientos cálidos del norte, que se suponía que era una tierra de hielo sólida, por ejemplo, ¿no? Siguiendo este comportamiento térmico de la Tierra, bueno, pues fue sacando conclusiones y elaborando otras preguntas, como de dónde vienen estas corrientes, ¿no? Estas corrientes que generan el calor en la Tierra. Dice que tendrían que proceder de un mar abierto. Dice que él se preguntaba por qué hay mar templado y abierto en los sitios donde los científicos esperan encontrar una zona gélida eternamente, una zona de hielo perpetua, perenne y eterna. ¿De dónde viene el agua templada? Dicen ellos. Recuerden que las corrientes del agua, hay un conjunto de corrientes que dan origen a los fenómenos estos famosos del niño y de la niña y todo este tipo de fenómenos, que son fenómenos térmicos del agua. ¿Por qué encuentran los exploradores en los inhóspitos témpanos acantilados cubiertos en gran parte con el polen rojo de una planta desconocida? No se sabe. Hay algunas fotografías muy curiosas donde se ven los bloques de hielo, los témpanos de hielo, y se ve como si alguien hubiera coloreado de rojo algunas partes del témpano. Entonces el polen es polen rojo de algunas plantas. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hace ahí ese polen? ¿Cómo llega ese polen ahí? ¿Por qué ven semillas de plantas tropicales que no se encuentran más que al sur, flotando en las aguas del norte? ¿Cómo llegan ahí troncos y ramas de árboles, a veces con capullos frescos? ¿Por qué las regiones del norte de Groenlandia son el hábitat más amplio del mundo de los mosquitos? Un insecto que solo se encuentra en territorio cálido. ¿Cómo pueden llegar ahí lo que viene del sur?
¿A dónde van todos los zorros y las liebres que se ven camino al norte en Groenlandia? ¿A dónde fueron los osos? Es posible que estas criaturas grandes, enormes como los osos, pudieran encontrar una subsistencia en llanuras tan terribles de hielo. Entonces, ¿cómo explican los científicos que casi todos los exploradores competentes, desde los primeros hasta Nansen y algunos otros, han admitido que al llegar al lejano norte se comprueba el fracaso de todas las teorías sobre lo que debía encontrarse, y también faltaban los métodos para determinar dónde estaban situados? ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, que hay una película que salió de un libro de Julio Verne, donde se llama Viaje al centro de la Tierra? Y entonces estos exploradores empiezan... ¿De dónde surgió? Bueno, este también fue uno de los primeros hombres que empezó a hablar de la oquedad de la Tierra. ¿De dónde surge la idea de poder viajar hacia el centro de la Tierra? ¿Qué es el centro de la Tierra? Es un núcleo incandescente, como nos han dicho desde nuestra infancia. Es una bola incandescente, un núcleo incandescente que genera calor hacia afuera, y entonces esto implicaría que hay un hueco en la Tierra, una columna que traspasa el eje de la Tierra, por el que todos estos fenómenos que hablaba yo al principio se producen. En medio de este hueco, el calor arrastra del sur hacia el norte el polen, los mosquitos, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, en esta película de este señor, de Julio Verne, nosotros nos encontramos con la idea de que la Tierra tiene partes hacia su centro que están inexploradas y tienen o contienen vida. Otro indicio de esto son los cenotes sagrados. Son los cenotes sagrados de las ciudades mayas, o cercanos a las ciudades mayas, donde se encuentran también una gran variedad de peces raros, porque bueno, pues habitan en cuevas, son cuevas que oquedades, al fin y al cabo, que se han ido llenando de agua, ¿no? Y que han ido generando vida. Hay incluso aquí mismo en el Distrito Federal, por ejemplo, hay una cueva ahí por el castillo de Chapultepec, en la que un día soltaron una antorcha, un papel encendido, pues, en forma de antorcha, y se fue cayendo, y no vieron el final de hasta dónde cayó este papel, un papel grande que encendieron y mojaron con alguna sustancia flamable, lo soltaron y no se vio el final, a dónde caía. Hablaban de gente que ha entrado a esa cueva ahí en Chapultepec, que entró porque ya la cerraron, actualmente está cerrada, que llegó a entrar a esa cueva y desaparecieron y nunca más se les volvió a ver. Entonces, bueno, pues nos damos cuenta que la Tierra sí tiene un conjunto de oquedades que tiene, seguramente algunas de ellas se comunican entre sí. El eje de la Tierra, según Raymond Bernard, es una columna hueca también, que traspasa de un polo a otro sobre el eje de la Tierra. Amén de todas las oquedades que hay en la misma Tierra
y que puede ser que confluyan en algunos puntos, ¿no? Algunas otras serán ciegas, llegará la terminación de la oquedad, pero en algunos otros casos llegará a otros puntos, ¿no? Los espeleólogos, bueno, pues ellos han explorado, han buscado en algunas cuevas, han encontrado cosas interesantes y en algunos otros casos pues no han desaparecido. Ha habido muchos espeleólogos que no se vuelve a saber de ellos, entran a cuevas y desaparecen. Los exploradores polares han navegado hasta el borde extremo de la abertura polar, pero esa abertura es tan grande, si tomamos en cuenta que la corteza terrestre tiene 1.300 kilómetros de espesor, la corteza de la Tierra tiene 1.300 kilómetros de espesor, la curva descendente del borde no se hace perceptible, no se ve pues por el tamaño, por la dimensión. Su diámetro es tan amplio, alrededor de unos 2.250 kilómetros, que el otro lado no resulta visible. Fíjense ustedes. Por lo tanto, si un explorador siguiera el trayecto suficientemente, podría pasar el borde, podría cruzar los océanos del mundo interior y subir por el orificio antártico. Lo único que le indicaría lo que está ocurriendo es que vería un sol de menor tamaño al que está acostumbrado, aunque podría parecerle más grande debido a la cercanía. No podría hacer observaciones con respecto a las estrellas porque no habría estrellas en la noche para verlas. Por lo que les comentaba, al parecer es una especie de sol en el interior, ese núcleo incandescente que nos han dicho, ese núcleo incandescente que imaginó Julio Verne, o vaya usted a saber cómo supo, de dónde sacó la información Julio Verne, porque en este tiempo que él escribe Viaje al centro de la Tierra, pues no había internet, no había videos, no había internet, no había todo este tipo de herramientas que nosotros tenemos hoy para el conocimiento y a los que debemos acceder, porque en el bloque pasado les decía que generalmente nosotros no nos preocupamos por conocer más cosas, por saber más cosas, y siempre nos conformamos o nos sumamos a la lista de quienes se conforman con el alimento intelectual o emocional que les da una sola línea de pensamiento, ¿no? Que no buscamos nosotros algunas otras variaciones y que generalmente esto nos va cortando la visión de la existencia. Si de por sí nuestra existencia puede volverse monótona por estas situaciones, bueno, pues la volvemos más monótona cuando no nos ahondamos o pensamos un poco más sencillamente en estas cosas. ¿Qué mantiene caliente a la Tierra? En la parte de la superficie el Sol. Pero ¿qué mantiene la temperatura al interior de la Tierra? Los mismos rayos del Sol son por su naturaleza rayos que llegan hasta los fondos marinos, rayos que traspasan muchas, digamos, aparentes obstáculos físicos, como paredes de tierra y todo ese tipo de cosas, para depositar su energía de vida en este planeta. Sin embargo, también la energía, la radiación, existe algo que se llama radiación de fondo en la Tierra,
Tuktork, en un libro sobre desarrollo sustentable, menciona este fenómeno de la radiación de fondo, que también es radiación que proviene de las entrañas de la Tierra. No es una radiación que venga de fuera, sino que proviene de dentro de la Tierra. Y no es una refracción propiamente dicho, sino la refracción es cuando un rayo llega a un lugar y se refracta, se refleja. Aquí no podríamos hablar de refracción, quizá en el océano sí, porque es como una especie de espejo, pero en la Tierra no, en la Tierra firme, digamos, no. Entonces la radiación que emana del fondo de la Tierra no es una radiación que sea refractada, es una radiación que se genera al interior propio de la Tierra. Es decir, ahí hay una especie de elemento que nos podríamos llamar ese núcleo incandescente de la Tierra, o que podríamos llamar el sol interno de la Tierra, que sería el equivalente a uno de los chakras de la Tierra, al chakra que nosotros tenemos aquí en el plexus solar. Esa sería la parte, digamos, uno de los chakras de nuestro planeta, ¿no? Que tiene esta oquedad que se traspasa todo el eje de la Tierra. Bueno, pues eso mucha gente lo dice y otros lo intentan desmentir, porque como todo, como en el caso Koyame, en el caso que hablamos hace un momento sobre los ovnis, bueno, pues hay gente interesada en no hacer pública cierta información, porque estas informaciones provocarían un cisma en los paradigmas científicos, teológicos, en las creencias humanas, que ellos no están dispuestos a enfrentar, estos que a través de lo que se conoce como la biopolítica intentan generar el pensamiento único y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, nosotros como lectores, como gente que está interesada en estos temas, pensaríamos si la fuerza de gravedad no alejaría a algún explorador que atravesara este eje, que entrara en el orificio de la superficie y lo atraería hacia el Sol. La respuesta es que no importa la posición geométrica para la atracción gravitacional. La palabra centro en el sentido geométrico no se aplica en este caso. La masa es la que atrae. Si la gran masa de la Tierra está en la gruesa corteza, será la masa de esta corteza la que lo atraiga, no un mero punto geométrico que ni siquiera está en la corteza, sino a 4.700 kilómetros de distancia. Es decir, no se iría hacia el fondo de la Tierra, sino que podría salir y continuar, podría entrar al túnel, al hueco, salir y continuar su viaje, porque no sería jalado hacia este núcleo, porque por sí mismo no tiene fuerza gravitacional el núcleo de la Tierra. La Tierra en su conjunto sí tiene fuerza gravitacional, pero el núcleo de la Tierra no tiene fuerza gravitacional y supuestamente tendríamos que bajar 4.700 kilómetros para llegar al centro de la Tierra. Entonces, bueno, pues mucha gente piensa que en este centro de la Tierra se encuentran también civilizaciones de seres que de cuando en cuando salen
se asoman a la parte de la Tierra, la parte de nuestra atmósfera terrestre, que caminan por ahí en nuestro planeta, que andan ahí deambulando y todo esto. Hay muchos de estos seres de los que se ha hablado mucho. Algunos, por ejemplo, piensan que el Yeti, este famoso hombre de las nieves, es alguien que sale de las entrañas de la Tierra y que anda pues deambulando por aquí, por nuestro planeta, que de repente sale cuando tiene hambre, come unos cuantos animales y se vuelve a regresar a su lugar de origen en el fondo de la Tierra. Hay otros que dicen haber sido abducidos y llevados a bases extraterrestres que se encuentran ubicadas en oquedades de la Tierra. Hay quienes dicen haber visto entrar objetos por el eje de la Tierra, objetos voladores no identificados que han visto entrar por el eje de la Tierra, otros que los han visto entrar por los volcanes. Todas estas cosas, evidentemente, no hay una comprobación como tal, aunque hay fotografías, hay imágenes, hay todas estas cosas, pero no hay una comprobación como tal, no ha habido una prueba fehaciente de todos estos asuntos. Hay quienes han pensado que ahí comenzaron las primeras civilizaciones humanas. Por ejemplo, en uno de los programas del inicio de esta serie de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI, hablamos de una ciudad subterránea que se encontró debajo de Los Ángeles, debajo de la ciudad de Los Ángeles, y que, bueno, pues supuestamente encontraron ahí que esta ciudad pertenecía a los famosos y multicitados, multinombrados Anunnaki, y que estos Anunnaki habrían fundado esta ciudad muchos miles de años atrás en la historia de la humanidad, así como fundaron Sumeria, ciudad que también ha sido, aquella parte del mundo, Irak, ha sido sistemáticamente atacada por grupos, por gentes de poder, por los norteamericanos, por los ingleses. Han intentado acabar con esta parte de la Tierra. ¿Por qué? Porque les incomoda con miras al futuro el pensar que la gente se dé cuenta que la civilización empezó por aquellas regiones del mundo. Hay también una ciudad que dicen haber encontrado algunas gentes en el Gran Cañón, de Norteamérica. Dicen haber encontrado a 500 metros de la superficie en una oquedad. Dicen haber encontrado una ciudad que tiene incluso estatuas de Buda y cosas de ese tipo, y es completamente con características de una ciudad oriental, de una ciudad china. Entonces, bueno, necesitaríamos dedicar toda una vida a explorar las oquedades de la Tierra para saber qué tantos secretos están guardados entre las grietas y los escombros de esta Tierra. Y bueno, con esto nos vamos a los saludos para entrar a la recta final, al último bloque de esta emisión de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Si tienen dudas, si tienen algo que aportarnos al programa, llámenos al 75 95 10 72
o comuníquense por el chat y con todo gusto trataremos de resolver estas dudas, estas cuestiones que ustedes nos planteen. Damián, Sí, si claro, nos das pues favor. vamos a ver los mensajes que tenemos por aquí. Dice, hola, ¿qué tal? Nos mandan saludar Carlos el Gringo. Saludos, Damián. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Pues Saludos ahí a mandando, Carlos el Gringo. mandando saludos. Dice, este caso es muy conocido. Debemos recordar que la ovnilogía no es solo Roswell o el Área 51. Si bien Claro. el Área 51... ese comentario de Jens Sual, Mendigo, USA. Bueno, así dice. Qué bueno que está ahí nuestro amigo atento. Sí, porque acuérdense que también hasta en ese aspecto, en esos aspectos, tratan de llevarse el mayor crédito nuestros primos del norte, tratan de llevarse ahí la tajada mayor de que tienen ahí una... ¿Cómo se llama? De que ellos tienen el caso más grande sobre este rollo de los ovnis, que es el Roswell, pero bueno, pues ahí tenemos muchas cosas, ¿no? Sí, claro, pues. Ok, dice Guadalupe Corona, excelente Tomás, y manda saludos por supuesto. Rita Hernández Gracias a Guadalupe Corona. dice Rita Hernández. Ella siempre nos sigue, sí, es una misterionauta. Sí, claro, ha sido al programa. Rita Hernández dice saludos desde León, Guanajuato. Álvaro Saludos, Álvarez, amiga de León, Guanajuato. Álvaro Álvarez, fraternal abrazo. Gracias, Álvaro, igualmente te mandamos un abrazo, hermano. Flor Ortega dice un saludo desde Tecámac a todos. Pues está aquí cerca. Sí, estamos Ortega. cerquita de aquí. Dice Alex Rose, dice saludos desde Orizaba, Veracruz. Saludos a Alex Allá Rose. a Veracruz. Y bueno, aquí dice, hola, mi nombre es Liliana y vivo en Villahermosa, Tabasco. Lo estamos escuchando. Saludos a Liliana. Y bueno, pues vamos a una pausa, ahorita regresamos. Vamos a una pausa y regresamos con el tercer y último bloque de esta edición de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Regresamos con este último bloque para hablar del incidente de Rendlesham Forest. También es un incidente bastante famoso, bastante nombrado por la gente que se dedica a la ovnilogía, los ovnílogos. Es un incidente que tiene sus orígenes en Rendlesham Forest, Inglaterra. Es propiedad de la Comisión Forestal y tiene aproximadamente 15,000 metros cuadrados, 1,500 hectáreas. Bueno, pues está rodeado por coníferas, está interceptado por cinturones de una gran vegetación, este lugar de Rendlesham Forest en Inglaterra. Este hecho, para los que nos están escuchando, se dio de una manera muy rara cuando un ingeniero aeronáutico estaba paseando por ahí, por este lugar. Se apellida Pilgrim, y entonces este hombre de repente estaba trabajando por ahí el 26 de diciembre de 1980.
Y entonces se dan cuenta él y una especie de asistente, de compañero de trabajo que tenía Primgram. Dice que estaban caminando por el bosque, haciendo alguna rutina de trabajo por ahí, cuando de repente empezaron a ver unas luces extrañas que se aproximaban hacia el lugar donde ellos estaban, y sin aviso, de repente comenzaron a descender estas luces. Ahí tenemos la ilustración. Ahorita acabamos de ver cómo se veía aparentemente en ese momento la llegada de esta nave, una especie de triángulo, una nave triangular. Aquí tenemos a Primgram. Este es el personaje central de nuestra historia de hoy, de ovnis. Y entonces él caminaba con su amigo, iban caminando poco a poco sobre el bosque, disfrutando un poco de la caminata. El ambiente de un bosque, para los que nos escuchan, seguramente han estado ahí, cuando es de noche o es el atardecer, y sobre todo en esa parte del mundo, en Inglaterra, tiene tintes muy húmedos. Es un ambiente muy... a mí me gusta mucho este tipo de circunstancia. Incluso hay ocasiones en las que me voy a correr un poco, a trotar un poco ahí a un bosquecito que está cerca de donde vivo, ahí en el bosque Gandhi. Ahí hay un alumbrado muy padre que pusieron, y entonces me voy a trotar a veces ahí. Sobre todo en esta época de lluvia, es muy, muy agradable. Bueno, a mí me gusta mucho el olor de la tierra mojada, y todas estas cosas representan o dan un sentido de vida muy especial, ¿no? En este bosque es de esas características, un bosque un poco húmedo y frío, donde, bueno, pues estos cuates disfrutaban el camino. El asistente de repente prende un cigarrillo, empieza a fumarlo, a hacer figuras con el cigarrillo, y en el momento en que voltea a ver una de esas figuras que se va elevando, un arillo de esos de humo que se va elevando, encuentra con la vista al objeto que vemos aquí, que emite unas luces fortísimas, y entonces le advierte a Primgram del objeto. Él se queda viendo, y su asistente, el que venía con su cigarrito, se desmaya, cae desmayado. Entonces, bueno, pues él lo ve que se desmaya, pero ve que el objeto sigue descendiendo. Entonces a él, que era una persona, la mayoría de las gentes que son contactados o abducidos, son gentes que tienen una psicología muy especial. No crea usted, amigo misterionauta, gente que nos escucha, que a cualquier persona lo contactan los extraterrestres, o que cualquier persona es abducida por extraterrestres. No crea usted eso, ¿no? Lo que sucede, pues, es que en estos casos, lo que uno de repente ve es bueno, percibe uno percibe uno que este tipo de abducciones se dan en gente con ese tipo de psicología, de cierta ecuanimidad, aunque a nosotros,
fíjese usted cómo Hollywood maneja las cosas a su antojo, ¿no? En todas las películas que nos muestran sobre abducciones extraterrestres, las personas que son abducidas o las personas que son contactadas son gente que empieza a tener actitudes como de locura, que empiezan a rascar en lugares, que empiezan a hacer dibujos extraños, que todo este tipo de cosas. Estos dos personajes eran gentes comunes y corrientes, trabajadores. Uno de ellos se desmaya, el que tenía la psicología menos fuerte, y el otro se sigue aproximando al lugar donde va a descender la nave. Imagínense el bosque oscuro, herido de repente por las luces, por un fenómeno luminoso inusual que tamiza todo alrededor de donde está descendiendo con una serie de luces muy potentes. Y entonces este señor empieza a caminar hacia ellos, se detiene a cierta distancia porque también de manera prudente, recordemos que la prudencia también es parte del miedo. La gente que es prudente pues es por miedo también, no porque por otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues él se detiene a cierta distancia y la nave empieza a bajar en una forma distinta, manejando la gravedad de una manera muy distinta a como lo hace cualquier nave espacial, cualquier nave de las que nosotros manejamos, de las que nosotros conocemos, cualquier nave espacial de las que tenemos en nuestro planeta, ¿no? Un avión, un helicóptero, aunque ahora ya hay aviones que suben y descienden en forma vertical y todo esto, pero bueno, en ese momento pues es algo sorprendente. Estamos hablando de 1980, de esto hace 27 años. Entonces, bueno, pues en ese momento esto sorprende mucho, pero Pimbram se acerca a la nave y empieza a ver qué es lo que estaba pasando, qué estaba sucediendo ahí en este lugar. Y entonces se da cuenta él que empieza a ser llamado por una voz que es una voz que le habla y le dice que está hablando con él de forma telepática. No es una voz sonora, sino es una voz que por medios telepáticos se manifiesta en la conciencia de este personaje. Y entonces esta voz le empieza a dictar, le empieza a hablar, le empieza a decir cuál es por qué está él ahí, y le empieza a decir cuál es la misión o el cometido que tienen ellos. Y entonces le dicen que ponga mucha atención y empiezan a dictarle un código binario. Aquí vamos a ver en la galería cómo aparece un código binario que él escribe. Ahí está en una libreta que traía en ese momento porque estaban trabajando, el código binario que él vacía de lo que los supuestos extraterrestres por medios telepáticos le transmiten a su conciencia. Entonces él toma el papel y el lápiz y empieza a escribir. Aquí está, miren ustedes, el código binario. Y entonces él se queda sorprendido de que, bueno, pues le dicten de esta manera un mensaje. Entonces, bueno, aquí está nuestro personaje, Pimbram, y él dice que todo esto lo recibe en su conciencia. Y finalmente, el impacto mayor que recibe es cuando
estos individuos le indican, estos supuestos extraterrestres, le indican que no son extraterrestres. Le indican que son humanos que vienen del futuro y que vienen a ver cuál es la situación de la Tierra para saber qué tienen que hacer para remediar algunas cosas que están pasando en el futuro. Fíjense ustedes entonces, ¿no? No todos los que, ni todos los que vienen de alguna parte de otra dimensión, porque es un universo este universo es una especie de anidación de dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, de anidación de cosmos, de inteligencias, de dimensiones. Entonces, bueno, estos extraterrestres supuestos que le dicen después que son humanos del futuro, le indican que este mensaje se lo van a dejar para que tenga manera de comprobar el contacto. Y entonces, bueno, pues ellos se van finalmente, no le hacen daño, pero lo que les decía yo es que no todos los que vienen de otras dimensiones o de otros planetas necesariamente son gente amistosa. En este caso, estos contactos hemos sabido de ellos porque son gente que tiene, o seres que tienen alguna digamos, por decirlo de alguna manera, que tienen alguna intención buena de ayudarnos. Pero así como esos, no crean ustedes que todos los que nosotros llamamos ángeles, espíritus, extraterrestres, todos estas otras entidades que hemos podido nosotros conocer, ya sea por medio de un texto, por medio de un video, por medio de una narración, por medio de algo que nos cuenta otra persona, todas estas entidades no todas son buenas, ni todas vienen con buenas intenciones. Entonces tenemos que estar muy atentos a este tipo de cosas. Este señor recibe este código binario que después se traduce, lo lleva a él con un experto en informática de primera línea, y este cuate le traduce el mensaje completo y más o menos dice misión Tierra en proceso. Dice algunas coordenadas, que seguramente son las coordenadas de los lugares que visitaron estos personajes, y finalmente dice hemos venido de visita y pronto regresaremos, algo así, más o menos, dice el código binario. Tiene una serie de coordenadas que, bueno, pues en algunas necesitaría uno tomar las coordenadas y revisar a qué lugares, a qué localidades nos remiten estas coordenadas. Seguramente alguien ya lo ha hecho, ya lo han hecho algunos expertos en estas cosas. En algún momento lo vamos a hacer nosotros y, bueno, pues les vamos a comentar aquí los resultados en el programa. Muy pronto lo vamos a hacer. Pero, bueno, esto, lo importante de este asunto es que después a este señor lo hipnotizan. Varias veces lo hipnotizan, lo meten en estados hipnóticos, y este personaje, este señor, habla de lo mismo, repite el código binario que le instalaron en la conciencia los viajeros, los que le dijeron. Pudieron haberle mentido, pero bueno, pues ellos supuestamente le dicen que son gentes de este mismo planeta que viven en el futuro. Estos personajes le implantaron le metieron en su conciencia este código binario, que después cuando a él lo hipnotizan, él repite unidad por unidad exactamente igual el código.
que esto sería imposible. Si uno estuviera mintiendo e inventa un código binario así, en primer lugar no tendría ninguna coherencia, probablemente, si no sabe uno de números binarios. En el caso de que uno supiera, bueno, pues puede cifrar un mensaje en códigos binarios. Pero como es una mentira, como no es algo implantado, como es algo que uno está inventando, en el momento en que a uno lo hipnoticen, probablemente las probabilidades de que uno pueda repetirlo exactamente varias veces son difíciles. Puede uno omitir alguna que otra unidad ahí o cambiarla, porque se trata de algo fabricado, pero en este caso el código binario, este señor lo repite tal cual, ¿no? Con todas las características, exactamente igual que la primera vez que lo mostró. Entonces, bueno, pues esta no pudiera ser, algunos dicen que un ejercicio mnemotécnico donde este personaje, a través de una muy buena memoria, bueno, pues logra repetir esto. Pero no creo que se trate de esto, porque esto es conocido como el Roswell inglés, este caso, por todas las implicaciones que tiene este caso. Incluso en Rendlesham Forest está una placa cerca del lugar donde descendió el objeto volador. Aquí la estamos viendo, miren. Aquí tenemos la placa en esta imagen. Ahí tenemos al objeto que se supone que era más o menos de esas características, que llegó a este bosque, ¿no? Y que hizo contacto y que le dejó el mensaje cifrado en números binarios a nuestro personaje de hoy. Ahí está un encabezado del periódico que dice OVNI en la tierra de, no alcanzo a ver, Superfolk o algo así. Surfolks, OVNI en la tierra de Surfolks. Y esa es una imagen también de la nave un poco más, digamos, en plena noche. Entonces, ese es el incidente, el famoso Roswell inglés. La localidad, la parte esta donde sucedió este evento, ha sido visitada por mucha gente. Muchos turistas van a visitar este lugar, mucha gente que es avesada a estas cuestiones del misterio, de los ovnis y todo esto. Y bueno, pues finalmente, para cerrar esta emisión, irnos con los últimos saludos y despedirnos, diríamos que es muy egoísta pensar de nuestra parte que no hay nadie más en este universo, que somos las únicas gentes, los únicos entes con cierta conciencia, y digo cierta conciencia, no con una conciencia total o plena, con un desarrollo total o pleno, con cierta conciencia que habitamos este universo. Seguramente hay muchos más, seguramente, como dice Salvador Freixedo y muchos otros expertos en estos temas, se encuentran entre nosotros muchas gentes de estas, muchas gentes extraterrestres, o como dice la teoría de los arcontes, somos dominados en muchos casos por entidades que psíquicamente nos manipulan, o como muchas veces he comentado yo, alguna parte de lo que nosotros producimos psíquica o emocionalmente es alimento para entidades de otro orden. Entonces, por eso estamos aquí, ¿no? Nos toca tratar de salirnos de esa línea única de pensamiento, porque a lo mejor ese es el cometido, de que nos tengan sobre esta línea de pensamiento único, para que no podamos descubrir que estamos convertidos en alimento para otras entidades, ¿no? Para que no podamos entenderlo, y seguramente para que sigamos siendo esclavos y solamente transformadores o productores de energías para alimentar a entidades de otra naturaleza. Bueno, pues vámonos a los saludos finales, sí, los comentarios finales. Ay, qué ahora sí este micro. Dice, mando a saludar a Silvia Chiqui, saludos desde Dallas, Texas. Hola, Silvia.
Julio Arellano manda pues un icono ahí de que estaba interesante el tema. Jessica nos manda saludos. Jessica, saludos. Hugo Pedrosa Ledesma. ¿Y dónde está Hugo? Bueno, pues él en un ratito más va a estar por acá. Nosotros, Víctor Hugo, invitándolos a que pues también se conecten en punto de las 7 de la noche en el programa Platicando de Historia de Alcohólicos Anónimos. Y por aquí está Cindy Pérez. Hola, Labanet 45. Saludos desde Dallas, Texas. Saludos a Cindy. Y bueno, pues agradecemos a toda la gente. Le está pegando también el sí, huracán, también. ¿no? Ahí en Dallas, yo me imagino que está el clima medio... Sí, también pero pegó bueno, por ahí. ojalá y no pase nada y sigan ahí. Y bueno, pues agradeciendo a toda la gente que se conectó. Rodolfo Villalba, Hugo Pedrosa, Juani, Román, Ana García, Omar Hinojosa, Jessica, Socorro, Julio, Araceli, Maritza, María, Andrés, Alex, Alejandro Moreno, Alejandro Díaz, Martín Corona, Jensual, Víctor Alarcón, María Auxiliadora, Silvia Chiquis, Apocalipsis, Gamboa, Rita Hernández, Luis Mares, Rosario Ramos, Julieta Luna, Ros Gallegos, Carlos Rafael, Cecilio Barajas, Eloísa Lozano, Carlos el Gringo, David Barbosa, Jesús Quintanilla, Rafaela Solano, Antonio Moral, Adriana Chiquis, María de Jesús, Rogelio Arellano, Enrique Jiménez, Águilas Blancas, Abdiel Morrison, Laúl Ledesma, Lilia Díaz, Braulio, Santi Sol, José Manuel, Rubén Montaño, Mayra García, Gladys Brillet, Rosa Eclipse, ojalá ya se pronuncie, Francisco Valdés, Raúl Rodríguez, Marita Raid, Tomás Jiménez, César Escobar, Mauro Reyes y Joan Saban. Son los que se pusieron aquí al tiro. Pues muchas gracias por su preferencia, por su escucha. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana por aquí. Esto es Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Hasta la próxima. Hasta la próxima.